Hola, me llamo Ramón Salazar, soy el director de la película Piedras, que es mi ópera prima. Piedras es la historia de 5 mujeres, 5 hombres, sus zapatos y las historias que se establecen entre ellos, todo contado a ras de suelo. Es una historia que empieza a ras de suelo con los zapatos de estas mujeres y para ir subiendo por sus cuerpos hasta quedarnos en sus miradas. Y a partir de ahí contar una historia que es universal, que habla sobre la necesidad del ser humano en todos los niveles. La necesidad de amar, la necesidad de ser comprendido y la necesidad de no estar solo. Justo en el proceso de búsqueda de lo que era el título de la película me llegó este cuento que bueno, era más bien una conferencia en la que un conferenciante sacaba una urna de cristal y al lado ponía un cubo con piedras del tamaño de un puño y llenaba la urna de cristal con las piedras, ¿no? Y preguntaba a la gente si estaba llena, ¿no? Y todo el mundo contestaba que sí. Y luego sacaba un cubo con gravilla y echaba la gravilla y la gravilla se empezaba a colar entre los huecos que dejaban las piedras y volvía a preguntar si estaba llena, ¿no? Entonces todo el mundo pues ya empezaba a dudar, que sí, que no, tal. Y sacaba nuevamente otro cubo lleno de arena, ¿no? La arena efectivamente se colaba entre la gravilla, entre las piedras. Entonces la gente ya pues no sabía por dónde iba el tema y finalmente sacó un cubo con agua y el agua aún todavía se coló entre los huecos que dejaba todo, ¿no? Y finalmente preguntó qué quería decir esto, ¿no? Y dijo, bueno, pues que en la vida hay que colocar primero las piedras grandes, ¿no? Que son la amistad, los sueños, el amor, la familia, y que el resto irá encontrando su lugar solo, ¿no? Pero si lo hacemos al revés, luego no hay sitio, no hay espacio para las piedras grandes, ¿no? Entonces a mí me pareció esta idea muy buena para arrancar la historia, es decir, son 5 mujeres que no han colocado las piedras grandes a tiempo y ahora no tienen ese sitio, ¿no? Y entonces la historia arranca con la necesidad de la búsqueda de ese espacio para colocar las piedras que no colocaron antes en su vida. Piedra surge un poco a base de muchas mentiras. O sea, yo estaba moviéndome por festivales con el cortometraje que había hecho con hongos y yo iba mintiendo a los productores. Yo decía pues que tenía un proyecto que contaba la historia de 5 mujeres, luego en otro festival contaba que era la historia de 5 mujeres, pero todo contaba a través de los pies y de los zapatos. Y bueno, y luego al cabo de terminar el circuito de festivales me di cuenta que realmente a base de tanto mentir tenía una idea como bastante sólida para empezar a contar una historia, ¿no? Y entonces como estaba en una etapa como muy de mente en blanco y no me surgía nada, lo que hice fue hacer una lista con las actrices con las que me gustaría trabajar, ¿no? Entonces empecé un poco la casa por el tejado, hice esta lista, luego a cada una le creé su personaje y luego finalmente hice la historia, ¿no? O sea, lo hice todo un poco al revés, ¿no? Entonces Piedras parte de ahí, ¿no? De la idea de mujeres que necesitan encontrar esas piedras fundamentales en su vida y inician una búsqueda, inician un cambio, es una historia de cambio, de transición, ¿no? Con esta película lo que nos ha pasado es que el azar ha jugado, el azar o como pequeñas señales que han jugado como una parte muy importante, ¿no? A lo largo de todo el rodaje, ¿no? Cosas, por ejemplo, como que el personaje de Kun, estábamos buscando un anillo para él y queríamos encontrar un anillo potente que lo definiera y entonces lo hablamos con la figurinista y con el actor y tal, venga, vale, pues vamos a buscarlo. El actor se volvió a Italia porque no volvía a rodar hasta dentro de 2 semanas y cuando regresó a mí vino Estíbaliz, que es la figurinista, y me dijo que he encontrado el anillo para el personaje, me lo enseñó y digo, ah, perfecto, enséñaselo a Daniele a ver si le gusta, ¿no? Y Daniele me dice, y le digo, Daniele, ya han encontrado el anillo para tu personaje. Y dice, no, lo he encontrado yo, que lo he comprado en Italia. Y me enseñó el anillo y eran los mismos. Era el mismo anillo que una había comprado en España y el otro había conseguido en Italia, ¿no? Estábamos rodando en un edificio abandonado, en plena Gran Vía, que llevaba abandonado como 20 años. Y entonces pues construimos un decorado en una de las habitaciones y yo pues eché un vistazo a todo el edificio que era impresionante y le dije a un amigo, oye, pues vete a ver el edificio cuando acabemos el rodaje y tal. Y al día siguiente me viene y me dice, pues estuve en la planta 13 del edificio
en una sala inmensa, llena de ropa, llena de libros, llena de todo. Dice, y de repente me coloqué en mitad de la sala, me agaché y lo primero que cogí fue esto, y me lo dio. Y era un libro en el que lo abría, y era un libro de cuentas que iba desde el año 1927 al 34, que era de un tipo que se llamaba Ramón de Salazar, y lo ponía en la portada, ¿no? Y fueron cosas como que nos fueron ocurriendo a lo largo de todo el rodaje y como que nos daban como mucha vidilla, ¿no? Era como decir, creo que estamos haciendo algo que nos están dando señales de que igual no está nada mal y nos daban muchas fuerzas, ¿no? Este tipo de cosas. Yo estudié arte dramático en Málaga antes de ir a Madrid a estudiar guión y bueno, me gusta mucho la interpretación, solo que yo tenía claro que lo que quería era dirigir, ¿no? Y bueno, pues justo hubo cuando escribiendo el guión escribí este personaje y dije, bueno, este me lo guardo para mí. Y luego lo que pasa es que es un poco jodido, ¿no? Porque el abandonar la faceta de director en la que lo controlas todo y el equipo te ve de una manera en la que tú controlas la historia y sabes por qué cada cosa se tiene que hacer, el abandonar eso para volverte vulnerable como actor, ¿no? Y que de repente el equipo que te ve de una manera te empieza a ver vulnerable, a mí no me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, a mí lo de actuar me encanta y siempre que pueda volveré a hacerlo.